un parcial que es el del cuatrimestre pasado, de la primera fecha de parcial. Ahí pusieron a grabar, muy bien, gracias Nati. Dice, tenemos un RDD con información de recetas. El RDD tiene el ID de la receta, tiene el nombre y la categoría, ¿no? La categoría de la comida, del plato de la receta. Y hay otro RDD con los ingredientes de cada receta, que tiene el ID de la receta, el ingrediente y la cantidad en kilogramos que se necesita de ese ingrediente para esa receta, ¿no? O sea que para una receta vamos a tener varios registros en el RD de ingredientes, cada uno para cada ingrediente de la misma, indicando la cantidad de cada uno de los ingredientes, ¿no? Y tenemos dos puntos para resolver. El punto A dice listar todos los ingredientes que aparecen en alguna receta que usa pollo, indicando en cuántas recetas el ingrediente y pollo aparecen juntos. El formato de salida es ingrediente, cantidad de recetas en la que aparece junto a pollo. Por ello, por ejemplo, perdón, la papa aparece en 10 recetas con pollo, por lo que tendríamos papa 10, ¿no? O sea, tenemos que, de todas las recetas que incluyen al pollo como ingrediente, tenemos que indicar para todos los otros ingredientes que aparecen en las mismas recetas que el pollo, cuántas veces aparece cada uno de los ingredientes, eh, para emitir un listado con eso, ¿no? Y el punto B, lo que dice es que debemos obtener todos los nombres de las recetas mediterráneas que no tengan ni papa ni pollo entre sus ingredientes, ¿no? O sea, las recetas cuya categoría es mediterránea y que no tienen ni papa ni pollo entre los ingredientes. Esto hay que resolver usando el API de RDD de SpyPath, ¿no? Acá tenemos, voy a correr, desconectar. Damián, Sí, ¿te puedo hacer una preguntita antes que empiece con esto? dime. Eh, la clase del lunes, ¿la subieron ya al YouTube o no? La clase del lunes la subieron ya, creo que sí, en Nati la subían, ¿no? Ahí Mauricio dice creo que sí, Juan Bautista creo que sí. Ok, Eh, yo creía que sí. vale, 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 gracias. No, no. ¿Está correcto? Bueno, acá tenemos definidos dos set de datos de juguete como para probar lo que ajustemos. Tenemos 5 recetas con los ID del 1 al 5, el nombre de la receta, ¿no? Wok, estofado, tortilla, pollo al horno, ni pollo ni papa, y las categorías de cada una, ¿no? Y luego tenemos la información para los ingredientes, que tenemos el ID de la receta, o sea, los primeros 3 ingredientes son para la receta cuyo ID es 1. Tenemos que la receta 1 tiene pollo, zanahoria y papa, ¿no? Y tenemos las cantidades de cada uno. Y luego tenemos los ingredientes para las otras recetas, ¿no? Y esto lo vamos a cargar en dos RDD, el primero el de recetas y el segundo el de ingredientes. Entonces, a ver qué nos pedía en el punto A. El punto A nos pedía listar todos los ingredientes que aparecen en alguna receta que usa pollo, indicando en cuántas recetas el ingrediente y pollo aparecen juntos, ¿no? O sea, tenemos que buscar de las recetas que contienen pollo, tenemos que encontrar y contar con los otros ingredientes que aparecen para poder dar la cantidad para cada uno. Entonces, primero deberíamos encontrar las recetas con pollo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar? A ver, ¿quién tira?
¿Alguna idea de cómo empezar esto? Habría que buscar por los ingredientes, no por el nombre del plato. ¿Cómo? Un filtro de pollo, filtro de ingredientes y dejar solo en pollo y después un join. Bien, ahí Ezequiel dio bastante, ¿no? Podemos, en ingredientes, ¿no? Ingredientes RBD, podríamos filtrar. Una pregunta. Si Sí. no tiene, si el ingrediente no estuvo ni una vez con pollo, ¿queda descartado o le aparece un cero al lado? No, queda descartado, directamente ni aparece, ¿no? Los CEOs no son necesarios mostrarlos. Solo nos interesan los ingredientes que aparecen en alguna receta, por lo menos una, junto al pollo. Ah, perfecto. Gracias. No hay nada. Entonces tenemos en ingredientes, lo que queremos es ver los que tienen pollo, ¿no? O sea, los que el X1 es pollo, ¿no? Ahí tendríamos del RD de ingredientes, nos quedaríamos con los registros que contienen pollo, ¿no? Y eso nos daría la ID de la receta para saber cuáles recetas tienen pollo, ¿no? Y entonces ahora que tenemos esto, ¿qué podemos hacer? Por ahí decían un join, ¿no? Un join, pero antes de hacer un join, ¿qué deberíamos hacer? Dejarlo como clave de valor. Exactamente, ¿no? Recuerden que para hacer los join necesitamos tener un RD de tipo clave de valor. Ustedes van a probar que si hacen el map directamente, o sea, perdón, si hacen el join directamente, eh, por lo menos en estas versiones nuevas de Spark, digamos, va a funcionar y les va a tomar como digamos, el primer elemento del registro, como si fuese el ID, y como segundo elemento, como si fuese el valor, y va a funcionar. Pero, digamos, es un comportamiento que ni está bien documentado, o sea, no es lo, digamos, no es lo correcto, digamos, porque digamos, es un comportamiento que queda medio inesperado, ¿no? Entonces, para poder tener el control de cómo va a estar haciendo el join, vamos a hacer el map para acomodarlo como nosotros queremos. ¿No? Acá lo que nos interesa es tener como clave el ID de la receta, ¿no? El ID de la receta que es X sub 0, y como valor podemos descartar la cantidad que no nos interesa y nos quedamos únicamente con... Bueno, en este caso va a ser pollo siempre, ¿no? El ingrediente, así que podríamos tener un 1. Total, no nos interesa físico 1 o es lo mismo, ¿no? Acá lo ponemos X1, ¿no? El X1 va a ser siempre pollo, así que mucho no nos interesa. Entonces ahí, bueno, podríamos ver qué tenemos hasta acá para ver qué... Che, Damián, pero ¿no te querés quedar con los ingredientes distintos de pollo de la misma receta? Es que acá ya hicimos un filtro, acá nos quedamos solos con los ingredientes igual de pollo. Claro, pero para lo que querés hacerlo precisás tener, por ejemplo, uno zanahoria, esas Sí, cosas. pero esto lo vamos a hacer en el paso siguiente haciendo el Ok. join. Porque, Ok. digamos, no podés filtrarlo de una, digamos, porque como haces, como tenés en registros separados, no tenés forma de indicarle, bueno, quiero que aparezca otro registro con el mismo ID que tenga pollo, digamos, lo tenés que hacer de a pasos. Y, digamos, el primer paso es encontrar las recetas que tengan pollo, y el paso siguiente, que es el que vamos a hacer ahora, es juntar, hacer un join de estas recetas que vos sabés que tienen pollo, juntarlos de vuelta con los ingredientes para obtener de esas recetas que vos sabés que tienen pollo, cuáles son los otros ingredientes que aparecen en esas recetas, ¿no? Ok. Entonces, primero hacemos un RD que tenemos los ID de las recetas con pollo, ¿no? Acá tenemos el ID 1 y el ID 4, o sea, estas son las dos recetas
que tienen pollo. Entonces ahora lo que hacemos es juntar, hacer un join de este RD con los ingredientes nuevamente para quedarnos con todos los ingredientes de las recetas 1 y la receta 4, ¿no? Entonces, volvemos a esto, vamos a ponerle un nombre, recetas pollo. ¿No? Entonces ahora tenemos recetas pollo y deberíamos hacer un join. En este caso, bueno, hay que pensar qué tipo de join, ¿no? En este caso, digamos, no, digamos, deberían estar todas las recetas digamos, las recetas pollo lo sacamos del mismo RD de ingredientes, así que en principio con un join que me traiga los que aparecen de los dos lados, estaríamos bien y no habría ningún problema. Y acá necesitamos usar el RD de recetas RD, y ¿qué deberíamos hacer? El map, ¿no? Para llevarlo, inner join, ¿no? No, sí, inner join. ¿Eh? ¿O join, cómo? Dame, join o inner join. El inner join es el join. Sí, el join, sí, puede ser, sí. Pero, pero se llama join, sí, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? Sí, join. Claro, por eso el inner join tiene como nombre Claro. el método Join, join. sí. Entonces el RD de receta lo deberíamos llevar al formato clave-valor, ¿no? Recetas teníamos el ID, el nombre de la receta y la categoría. En este caso la categoría no nos interesa, así que podemos hacer un map lambda x, x sub 0 y x sub 1. Perdón, estoy haciendo cualquier cosa. Ingredientes, no, tenemos que joinear con ingredientes. Y le hacemos el mismo map que antes. X0 y X sub 1. El ID de la receta y el ID y el nombre del ingrediente. ¿No? Vamos a ver. ¿No? Acá tenemos, para los dos registros que teníamos en el RD de recetas pollo, vamos a tener el valor, digamos, en este caso el nombre del ingrediente del otro RD, ¿no? Que tenemos, van a aparecer todos los ingredientes de la receta 4 y todos los ingredientes de la receta 1, ¿no? Acá pollo, papa, cebolla para el 4, pollo, zanahoria y papa para el 1. Y acá lo que vemos es que aparece pollo con pollo, ¿no? Entonces pollo con pollo deberíamos eliminarlo, ¿no? ¿Qué usamos para eliminar estos pollo? Filter, lambda x, x sub 1, 1, distinto del pollo. ¿No? Y si vemos esto, ahora deberíamos haber eliminado los pollo. Y ahora, ¿qué nos falta ahora? ¿No? Ahora ya tenemos bastante, digamos, tenemos la información que necesitamos, pero necesitamos llevarlo al formato que nos piden, ¿no? Nos piden que tengamos cada ingrediente y la cantidad de veces que aparece con pollo, ¿no? Entonces, tenemos que contar la cantidad por ID. Borrar los pollos, ya los borramos. Sí, los pollos nos molestan, pero acá nosotros necesitamos ingrediente, acá en el enunciado estaba el formato. Necesitamos ingrediente y la cantidad de recetas en que aparece junto con pollo, ¿no? Un map siendo el ID el ingrediente y un 1 y hacer un regroup by key. Claro, necesitamos llevar como clave al ingrediente, ¿no? Para poder contabilizar cuántas veces aparece, ¿no?
Entonces, vamos a esto le podemos poner un nombre. ¿Cómo le podemos poner a esto? Ingredientes con pollo. ¿No? Ahí está. Ingrediente con pollo. Vamos a... Ingrediente con pollo. Y entonces, a este ingrediente con pollo vamos a mapearlo para tener como clave el ingrediente, ¿no? El ingrediente es X sub 1, 1, ¿no? Y lo que necesitamos es contabilizar, que vamos a poner como valor un 1, ¿no? Ahí me decía un 1, ¿no? Un 1, entonces ahí vamos a tener el ingrediente y el 1 para contabilizar. ¿No? Si esto lo mostramos, vamos a tener cada uno de los ingredientes y el 1. Y entonces ahora hacemos el reduce by key, ¿no? Para contabilizar. Reduce by key, lambda xy, y hacemos simplemente x más y. Si eso hacemos collect, tenemos zanahoria una vez, papa 2, cebolla 1. Y está en el formato que nos pedían, ¿no? Ingrediente, cantidad de recetas, me parece junto con pollo. ¿Bien? ¿Dudas? Acá, digamos, la parte, digamos, que había que pensar cómo resolverlo, que seguramente no es la única forma de resolverlo, es cómo, digamos, obtener los ingredientes que aparecían con pollo, ¿no? Porque, digamos, eso es necesario hacerlo en 2 pasos, quizás hay otra opción, pero, digamos, no sale en un solo paso porque como la información está en distintos registros, hay que juntarla de alguna forma, ¿no? En este caso se hizo primero el filter para quedarnos con las recetas con pollo y después haciendo el join nuevamente con ingredientes, pero ahora con todos, logramos quedarnos con los ingredientes que comparten las recetas de pollo. Acá después hicimos el filtro de pollo. Este filtro también podríamos haber hecho antes, ¿no? Acá cuando hicimos el join con ingredientes RD, podríamos haber hecho el filtro de acá antes. Sería mejor porque evitamos un poco de, digamos, algún registro, todos los registros de pollo no los hacemos en el join, pero bueno, también, digamos, sí, sería mejor hacerlo antes para seguir un poquito mejor, digamos. ¿Alguna duda? Sí, Martín, te podría pedir Damián. que... disculpa, nada que ver. Nada. Sí, te podría pedir... Claro, porque es Martinelli. Sí. Qué gil. Bueno, No pasa nada. te quería pedir si le puedes dar una repasadita a lo del join, que lo tengo un poco flojo, porfis. Sí, el join lo que hace es mergear registros mediante una clave, ¿no? Lo que hace es hacer un producto cartesiano de los registros de un RD con los del otro, o sea, hace todos con todos, todas las registros con todos, pero con la condición de que las claves tengan que ser iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso que unimos las recetas de pollo con los ingredientes, ¿no? Las recetas de pollo eran el 1 y el 4, cuando lo unimos con todos estos registros, vemos que solo quedaron los registros que tenían el 1 o el 4, o sea, los registros con la receta 2, la receta 3 y la receta 5, los eliminó al poner la condición de que los ID sean iguales. Y cada uno de los registros que teníamos, el 1 pollo, por ejemplo, que es el primer registro del RD de recetas de pollo, lo unió con todos los otros registros que tenían un 1, que era la clave del
del join, ¿no? O sea, tenemos un registro por uno pollo con el pollo otro con el zanahoria y otro con el papa, ¿no? Para el 4 también tenemos uno que teníamos, un registro acá que teníamos 4 pollos, en la salida nos queda un 4 pollo pollo, otro 4 pollo papa y otro 4 pollo cebolla. ¿Se entiende? Claro, claro, pero la duda está como más, o sea, esa parte la entiendo, pero tiene que ver con más con cómo es que resulta una tupla que tiene como clave el código y como valor otra tupla. Tiene que ver con ese X0, X1, supongo. Claro, cuando haces el join, digamos, vos tenés los dos RD, tenés estructura de clave y valor. El join lo hace por la clave, o sea que la clave la deja una sola vez como resultado, que es la misma de cada uno de los registros, ¿no? Esto lo vamos a ver acá, ¿no? La clave queda una sola vez, que es la misma de ambos registros, y va a poner como valor, va a poner primero el valor del primer RD y después el valor del otro RD. En este caso, como eran solo un elemento, vamos a tener el pollo, o sea, el ingrediente, y el otro ingrediente. Acá podría ser que el primer RD tenga un valor que sea, no sé, 2 elementos. Y en ese caso tendríamos pollo y lo que sea, paréntesis, coma, pollo, coma, lo que sea, paréntesis. ¿No? O sea, pone como valor, pone el valor de uno y el valor del otro. Y la clave es una clave que está compartida, es una sola vez que lo deja como clave. ¿Sí? Ok, o sea que la clave sería el X0 La clave siempre es el X0. y el X1 vendría a dar por resultado esa tupla, que sería el primer miembro correspondiente a un RDD y el segundo miembro correspondiente al segundo RDD, pero en ambos casos es X1. Sí, claro, en ambos casos, claro, es X1, por eso, porque, digamos, para hacer un join, necesitas que los RD sean clave y valor, o sea, que quiere decir que sean registros de solo dos valores. Uno es el clave y otro es el valor, y por eso lo que queda en la salida es el X1. Aunque, como decía al principio, si uno trabaja con algo que tenga 3 elementos, va a funcionar y el X2, digamos, el último elemento, te lo saca. ¿Está bien? Pero por eso, en el join, o en realidad en todas las operaciones que trabajen con estructuras de clave y valor, los registros deberían tener solamente 2 elementos. El primero es la clave y el segundo es el valor. Por rigurosidad, digamos. Claro. Vale, muchas gracias. No, nada. ¿Alguna otra duda? Sí, Damián. Al final, metele que después del collect que hiciste, querés hacer otra acción sobre lo que está antes del collect. O sea, tendrías que hacer claro, pero después del collect, o sea, en el renglón de abajo. Tendrías que hacer un caché y podrías hacer todas las que quieras. Deberías hacer así, digamos. Si a vos por alguna razón te interesa reutilizar esta información, claro, deberías hacer algo así como ingredientes scan, no sé. Punto caché, y vos lo vas a usar varias veces. Bueno, ¿no? Y después acá haces punto caché, punto collect, y después ponele que haces, no sé, filter, porque te interesa hacer otra cosa, lambda, x sub 1 mayor a 1, punto collect. No sé. ok, genial. ¿No? Ahí porque lo vas a hacer, digamos, acá esto lo haces como una primera procesamiento de los datos y después en base a esos datos seguís haciendo otros reportes dentro de los cachás para que todo esto no se haga más de una vez. Hasta ahora no necesitábamos ningún caché porque solo lo usamos. Está bien, tenemos los collect que son digamos, que estamos probando, ¿no? Porque si no tenemos que cachar todo porque lo estamos usando varias veces con los collect, ¿no? Pero los collect son solo de prueba, ¿no? Pero, digamos, todas estas transformaciones que hicimos
solo nos interesaban cuando hicimos este collect, ¿no? Sería sí. nuestra única acción para este ejercicio. No sería necesario cachear ningún RD. En el parcialito, disculpa, en el parcialito debiésemos medir el uso de collect. No, o sea, vos cuando lo resolvés, ponés los collect para ir viendo que vas bien, digamos, y que lo que te está dando es lo esperado, y no hay problema, está bien. Ahora, el caché, ponelo, pónganlo el caché, realmente en los lugares que tiene sentido más allá del collect, digamos. O sea, no pongan caché en todas estas RD simplemente porque hicieron un collect en el medio, sino que pónganlo en el lugar a conciencia de que esas transformaciones las van a usar más de una vez. ¿Se entiende el concepto? Se entiende, gracias. Bien. Bien, bueno, a ver, veamos el punto B. El punto B decía, queremos obtener todos los nombres de recetas mediterráneas que no tengan ni pollo, ni papa, ni pollo entre sus ingredientes. Y ahora, acá, ¿qué deberíamos hacer? ¿Alguna idea? Sí, filtrar los ingredientes. Filtrar los ingredientes. Primero, ahí Ezequiel me gustó, Ezequiel y Franco. Primero, como solo nos interesan las recetas mediterráneas, vamos a quedarnos solo con las recetas mediterráneas. Eso, siempre cuando en cualquier ejercicio lo restrinja, digamos, la información que necesitan a un set acotado de los datos, primero empiecen por filtrar y quedarse solo con esos datos, ¿no? Porque cuanto antes filtren los datos, van a tener menos registros y todas las operaciones siguientes van a tardar mucho menos, ¿no? En este caso tendríamos un montón de recetas de todo el mundo y solo nos interesa una categoría sola, ¿no? Las mediterráneas. Así que lo que primero hacemos es filtrar las recetas para quedarnos únicamente con las mediterráneas. Pero son cosas que tenés que hacer ambas cosas, ¿no? Son R distintas. Entonces, primero vamos a quedarnos con las recetas mediterráneas. Vamos a ponerlo acá. Mediterráneas es igual a recetas rdd.filter y teníamos el x sub 2, ¿no? Igual a Mediterránea. No, estoy pendiente de lo que estoy pendiente. Como dice Fede, pero no me debería hacer más, no me contesté. Es un map, fíjate, tiene papa, pollo y no eso. Ahora bien, Mauricio me dice cómo seguir. Ahora podrías hacer un map, fijarse si tiene papa o pollo, y en base a eso hacer una columna booleana. A ver cómo haríamos. ¿No? Acá tenemos las mediterráneas. Ahora necesitamos obtener de estas mediterráneas las que no tienen ni papa ni pollo. A ver, ¿qué hacemos? Filter otro RD, join, después un join. Más detalle, páseme más detalle porque... El que tiene el tipo es el de recetas, ¿verdad? El que tiene claro, es el de recetas. Acá no tengo los ingredientes. Acá lo que tengo son solo, digamos, las recetas que después me interesan solo los ingredientes de esas recetas.
Hay que filtrar el otro RDD, entonces. No sé si queda otra. ¿Qué quiere decir filtrar el otro RDD? Aplicar un filter. ¿Qué filtrar? Un filter, pero que sean distintos a papa y pollo, ¿no? Claro, dos filtros, uno para pollo, otro para papa, después no sé yo, el otro agrega un filtro por No, papa. Me da pero un- con un son muchos. ampersand. O no, no sé. ¿Se puede hacer eso? Claro, pero miren que no son necesito las que no tienen ni papa ni pollo. O sea, ¿no? Primero y Sí, sí, después sí. filtrar no se puede, primero join y después filtrar, por eso me sale una columna nueva, booleana. Ahí me parece que Mauricio está un poco encaminado. ¿Puedo agarrar y filtrar el de ingredientes por todos los que sí tienen papa y pollo y después filtrar el de recetas por todos los que no estén en esa lista? Vos decís, en los ingredientes me quedo con los que tienen papa o tienen pollo, ¿no? Claro. Y después Y, el de recetas lo filtro por todos los que no tienen un ID que estén en esa lista. y después lo filtrás. Pero esa lista puede ser muy grande, ¿entendés? Ahí filtrarlo no estaría bien, porque la lista esa de ingredientes puede ser muy grande. Entonces, te tenés que traer esa lista y ponerlo como condición de filtro, no sería escalable, digamos, esa opción. Perdón, en ese caso, ¿no? Que nosotros filtramos y nos quedamos con los que sí son pollo, o sea, los ingredientes que sí son pollo y sí son papa, se podría hacer en el recetas un subtract by key por la clave de digamos, los ingredientes que sí quedaron que son pollo o papa. Eso está Eh, bueno. ¿Cómo harías el subtract por key? O sea, vos de ingredientes filtrás y te quedás con Sí, los ingredientes que son pollo y papa y con sí, la ID de la receta, ¿sí? sí, Y sí. después haces un recetas.subtractByKey con lo que te quedaste de antes, que la clave va a ser el ID de la receta. Puede ser, la verdad que no sé bien cómo funciona el subtract by key, pero suena bien, digamos. ¿Y se podría usar algún RDD del punto anterior que se había filtrado por pollo? En principio me parece que no, porque no teníamos los ingredientes que tengan ni papa ni pollo. Me parece que no nos serviría. Lo de subtract by key, bueno, justo no vemos la transformación, pero suena bien, digamos, esa opción que decía Nicolás, creo, ¿no? Em, Sí, 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 yo. Eh, pero bueno, veamos a ver si se nos ocurre otra con alguna de las transformaciones que vimos en clase, que hay varias, como siempre, no hay una sola forma de resolver. Quizás algunas son mejores, algunas no tan buenas, pero digamos, hay varias opciones también con las transformaciones que vimos. A ver, acá, a ver, Nicolás me está avanzando. Eh, Bueno, otra opción que podríamos hacer, que lo habían comentado, creo, algo de usar, digamos, eh, contar, digamos, para estas recetas, ¿no? Hacer el join con los ingredientes, ¿no? O sea, tendríamos las recetas mediterráneas, ¿no? Las recetas mediterráneas. Deberíamos mapearlo esto, vamos a hacerlo acá si ya nos queda. Lambda X sub 0 y X sub 1. X sub 1. Hacemos mediterránea.collect. ¿No? Tenemos las recetas mediterráneas, entonces ahora podríamos hacer el join, ¿no? Con
el de ingredientes. Acá sí podríamos haber reutilizado, a ver, acá ¿no? Este podríamos haberlo reutilizado, ¿no? Esto sería correcto a al del mapeo, que es esto, ¿no? A esto sería correcto haberlo puesto acá y poder haberlo puesto en ingredientes by receta, ¿no? Y acá, en vez de hacer esto, usar, ¿no? Estaría bien, ahí, perdón, y acá le ponemos el punto caché, porque estamos viendo que lo vamos a usar en este caso abajo, ¿no? Entonces acá podemos usar ingredientes más receta, ¿no? Y acá, ¿no? De vuelta tendríamos, únicamente para las recetas mediterráneas, tendríamos los ingredientes, ¿no? Y acá lo que podemos hacer es, podríamos hacer un mapa a esto, ¿no? Podríamos hacer un map, ¿no? Un map donde dejemos como clave la receta, ¿no? Nos preguntaban las recetas, ¿no? Y podemos dejar como valor, podríamos dejar un 1, si el x sub 1, 1 es distinto o no está, o podemos dejar un 0, por ejemplo, y x1 in pollo y papa, ¿no? Y ese un 1. O sea, lo que querríamos acá hacer es que si, lo puse al revés, ¿no? O sea, si tiene pollo o papa, nos cuenta como un 1, y si no, nos deja un 0, ¿no? Entonces después podríamos contar, digamos, para cada receta, y en los casos que tengamos 0, quiere decir que ninguno de sus ingredientes sería ni pollo ni papa, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Se entiende. ¿No? Esto, a ver, vamos a ver qué tenemos acá. ¿No? Entonces acá tendríamos los ID de la receta y tendríamos un 1 si ese ingrediente era papa o pollo y un 0 en los casos que no. Entonces ahora, si a esto le hacemos un reduce by key, ¿no? Reduce by key lambda xi x más y, acá nos deberíamos quedar únicamente con los lambda x sub 1 igual a 0, ¿no? O sea, los que no tienen ni pollo ni, ¿no? Y acá únicamente la receta que tenemos es la 5. Sí, bien, nos preguntaban el nombre de la receta, ¿no? Nombre de la receta, muy bien, Sebastián, ¿no? Entonces deberíamos guardarnos el nombre de la receta, ¿no? El nombre de la receta, ¿dónde lo perdimos? A ver, lo perdimos acá, ¿no? Acá lo perdimos. X1, 0. Acá deberíamos quedarnos con... Ah, no, acá lo teníamos, perdón. Acá teníamos en X01, ¿no? No, perdón. X1, 0. No, porque está en el primero, en Mediterráneo teníamos el X01, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Y esto lo podemos poner al final puede ser. Vamos a ver, X01, vamos a ver si me faltó un país. Lo completo. Y no, algo le dije.
Y, pero estaría mal, digamos, para el nombre de la receta que ya lo tenías, hacer un join para eso sería ineficiente cuando ya lo teníamos el nombre de la receta. Lo que estuvo mal es perder el nombre de la receta cuando la necesitamos para después. Acá, lo guardamos acá como segundo elemento. Acá estoy. Algo dice mal acá. ¿Dónde está? NCC, X. Que esta es X1. En realidad deberíamos para hacerlo bien y no esto, quiero ver. ¿No? X1, pues X1 0. X1 0. Acá está, ¿no? Acá tenemos, como valor, tenemos el 1 y 0 que necesitamos y el nombre de la receta. Entonces acá hacemos el join y acá hacemos el map. Me rodé. Porque estaba copiado acá lo de antes. Esto por no hacerlo prolijo y asignárselo a una variable. Vamos a... ¿No? Y entonces acá tenemos el reduce by key que va a cambiar, ¿no? Porque acá tenemos tenemos este x e y tenemos que sumar el x sub 0 con el y sub 0 y quedarnos con el x sub 1, ¿no? ¿Está bien lo que digo? ¿No? Entonces ahí tenemos el nombre de la receta y nos la guardamos. Y nos faltaba sobre el filter. ¿No? Hacemos el filter. Nos quedó, para acá, el x1 es 0, ¿no? ¿No? Y ahí tenemos ni pollo ni papa. Acá, digamos, si queremos llevarlo solo al nombre, ¿no? Podríamos hacer un map, ¿no? X sub 1, 1. Okay. Tenemos todas las recetas que no tienen ni pollo ni papa. ¿Bien? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿No podrías, en vez de hacer un map, hacer un flat map que no devuelva ningún registro si contiene pollo y papa para ahorrarte el último filter? ¿En qué lugar decís? Donde haces digamos que haces lambda x, x0, 1, if, x11 y pollo papa. Vos decís, hacer un flat map acá. Claro, como flat map puede devolver 0 registros, digamos, después no te ahorrarías todo las sumas del reduce by key que después vas a descartar. Podría ser, habrá que probarlo, pero podría ser así, habrá que probarlo. Hay otra opción también que, está bien lo que digo, no lo estoy pensando ahora. Digamos, a ver, para que antes de decir la pienso. Claro, en este caso podríamos usar un group by key, ¿no? Si agrupamos, a ver, ¿dónde estamos? Acá, ¿no? Después del join ¿no? En el join a ver, vamos a ver. En el join tenemos como ID la receta y después tenemos los ingredientes, ¿no? Los ingredientes de una receta es una cantidad limitada de ingredientes, no son muchos. Así que podríamos agruparlos por el ID, ¿no? Donde nos quedaría, en cada registro nos quedaría todos los
como valor nos quedarían todos los ingredientes y chequear la condición adentro de esa lista. ¿Se entiende? ¿Entendió esta opción del Group by Key? Sí, te podría pedir que muestres de vuelta cuando haces ingredientes by recetas, que lo perdí. Sí, ahí voy. No, si hacemos un Group by Key, acá para que me mapear. Voy a verlo. Acá mira. No, acá nos queda el ID de la receta y después tenemos todos los ingredientes, así que después podemos hacer un filter y chequear que no haya ningún pollo y papa como condición acá y ya tenemos las recetas, ¿no? Hay una opción, acá sería un... Siempre que piensen que la solución va por el Group by Key, piénsenlo 2 veces o 3 por las dudas, porque en general no es necesario el Group by Key cuando tenemos que contar nada más y puede tener un problema. Si agrupo por una clave, que esa clave puede tener, digamos, un montón de registros, nada, me va a quedar un registro gigante y se me puede empezar a complicar el asunto. Y muchas veces lo único que me interesa es digamos, sumarizar. En este caso también nos interesa sumarizar y por eso lo pudimos resolver sin el Group by Key. Pero bueno, acá, digamos, uno podría decir, bueno, puedo usar el Group by Key. ¿Por qué? Porque los ingredientes de una receta, ¿cuántos ingredientes puede tener una receta? ¿No? O sea, la clave es la receta. La receta, ¿cuántos ingredientes puede tener? Entonces, me decían ingredientes más receta, acá. Es simplemente guardé, caché en RD, el ingrediente mapeado a clave valor. Clave el ID de la receta y valor el nombre del ingrediente. Y esto como lo había utilizado para el punto A y lo usé para el punto B, lo guardé en un RD y lo caché. Este sería un uso correcto de caché en este ejercicio. Todo el resto de los RD que usamos no serían, no tendríamos que cacharlo porque solo lo utilizamos una vez. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Ahí pasan la doc del Subserver Key.